Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Amén. A nuestro Señor Jesús sea la gloria y la honra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Nos dio la salud, nos cuidó y nos dio la fuerza para que estuviéramos reunidos hoy como iglesia. Nos protegió durante la semana, nos libró de cosas hasta que no sabemos. Por eso Él es bueno. Y Él nos dice, aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros seamos malos, Él sigue siendo bueno, fiel. Sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos malos, Él sigue siendo fiel. Demostrando que su misericordia es para siempre. Para siempre mientras que estemos aquí. Porque va a llegar el día de su venida. Y los que no aprovecharon de la misericordia de Dios, los que lo dejaron para más tarde, Dios quiera que no sea tarde en ese tiempo que se decida. Por eso el tiempo de aprovechar de su gracia y su misericordia, ¿cuándo es, iglesia? Ahora. Ahora. Y dice, aunque seamos malos, tenemos que cambiar de pensamientos. Tenemos que cambiar de pensamiento. Amén. De pensamiento. Padre, te damos gracias por un día más. Un día que consideramos de victoria. Un día que consideramos de victoria cada vez que nos podemos encontrar con tu presencia, encontrar con tu Espíritu Santo. Es un día más de victoria. Un día más que escuchamos de tu palabra. La escuchamos, la entendemos y la ponemos por obra. Ahí se llevaría a la victoria. Porque ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para que Dios le diera la victoria? Amén. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel, iglesia? Creer. ¿Qué más? Creer. Obedecer. El pueblo de Israel, iglesia. Ahora vamos para allá. El pueblo de Israel, iglesia, tuvo que obedecer. Tuvo que estar enfocado. No pudo estar distraído. Ni un segundo cuando el Señor le estaba dando las instrucciones. No se pudo distraer ni un segundo. Amén. No nos podemos distraer ni un segundo mientras que Dios está dando las instrucciones para estos tiempos. ¿Para qué? Para que obtengamos el fin que estemos esperando, que es la salvación de nuestras almas.
no nos podemos distraer. El pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Que ser obediente. Pero como el Señor nos habló, aunque somos, ¿qué iglesia? Malos. Oye lo que la palabra de Dios dice, iglesia. Vamos a recapitular ciertos versículos que nos van a hablar. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno y por la vida de cada hermano, cada amigo, hermana, familiar, ministro. Que Dios le bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Y están reunidos como iglesia y han vencido. Y le pedimos a Dios que nos hable, que nos hable. ¿Alguien está preparado para escuchar la palabra de Dios? Amén. Padre, ayúdanos con tu palabra. Y tu palabra dice en el Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice así. Esto yo lo voy a leer y vamos a arrancar. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos está mostrando, nos está diciendo que vayamos por el buen camino, que examinemos por qué camino andamos y que andemos por el buen camino. ¿Para qué? Para que obtengamos paz para vuestras almas. Porque Él sabe, iglesia, que lo más importante que tenemos es nuestras almas. Nuestras almas. Por eso el enemigo está tras de ¿qué? De nuestras almas. Pero el que es de Dios y ha recibido a Dios, a Jesús como su Salvador, la palabra de Dios es fiel y su alma le pertenece a Jehová, a Dios. Al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Dios es el único que nos puede dar el verdadero descanso a nuestras almas. Dios es el único que nos puede dar descanso a nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestras almas no mueren. El Señor nos estuvo hablando que Él es un Dios de caminos y destinos. Hay dos destinos. Dios nos está aconsejando que andemos por el camino del bien para encontrar descanso y paz para nuestras almas. Y mientras el otro camino no promete la paz, si somos engañados, porque tenemos que ser engañados por el enemigo, porque Él vino a engañar. Y Él es el príncipe de la mentira, del engaño. Y te dice verdad, pero no toda la verdad. Y por no decirte toda la verdad, por ese pedazo, por esa parte que Él ocultó, es que puedas perder el alma, que se pierda el alma y le sigas. Pero declaramos en el poderoso nombre de Jesús la salvación sobre cada uno que se encuentra aquí, sobre cada uno que nos está siguiendo, porque ha recibido
a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, se ha arrepentido de sus malos caminos y ha sido obediente, porque el pueblo de Israel no fue obediente. Pero hay gente obediente para estos tiempos. Hay gente que ha reconocido que Dios es el que tiene el control. Que Dios es el que tiene control, que Dios es el que hace los días. Y se han arrepentido, lo han aceptado como su Salvador. Eso es el fruto que Dios está esperando para este tiempo. Y el que no se ha arrepentido, está a tiempo. Porque la sangre preciosa de Jesús todavía está dispuesta para el que dice: yo me arrepiento. Yo me arrepiento de mi mal camino. Yo me arrepiento de haber estado ofendiendo a Dios. Porque yo sé mejor, pero he estado ofendiendo a Dios. Oye lo que el Señor le dijo, iglesia: andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. No andaremos por el camino. No andaremos por el camino que da descanso al alma. No escucharemos la trompeta. No creeremos al llamado de Jesús. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creyeron, iglesia? Porque estaban confundidos. No vamos a dar de cuenta por qué. Porque el diablo trae mentira. El enemigo viene con mentira y confunde. Confunde. Como decimos, enreda los cables. Y cuando no se está pensando bien, confunde. Y no se lleva a la decisión correcta. ¿Y la decisión correcta cuál va a ser, iglesia? Acorde a la voluntad de Dios. Lo que Dios está ordenando a través de su palabra. Que seamos obedientes. Mas el pueblo dijo: no andaremos y no iremos. Ahora vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Los que están de rodillas, no hay problema. Ustedes sigan delante de la presencia del Señor. Dice Jeremías capítulo 7. Vamos a empezar desde el verso 13. El pueblo de Israel fue desobediente en ese entonces. Y también para este tiempo. Porque la palabra de Dios, ¿para cuándo es, iglesia? Para este tiempo. Lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra es para este tiempo. Amén. Así que bendice tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual y que tu palabra caiga en buena tierra. Amén. El versículo 13, capítulo 7, versículo 13, dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable aunque le hablé desde temprano y sin cesar, dice Dios,
aunque le hablé desde temprano y sin cesar. No oísteis y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué, iglesia? Porque no te oiré. Porque no te oiré. Tú no ruegues por esta nación, por este pueblo. Puede tomar asiento, iglesia. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Oye, esta iglesia. Oh, santo. Dios es bueno. Dice: tú no ruegues. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Amén. Dice Dios que no te oiré. Y ahí van a ir clamores de familiares, por familiares, hermanos por hermanos, padres por hijos, por ministerios. Gente de Dios orando por ministerios. Va a haber gente orando hasta por sus animales. Va a haber gente orando por cualquier ser querido. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué dice Dios que Él va a hacer? No os oiré. Va a llegar el día que Dios no nos va a oír. Va a llegar el día que Dios no va a escuchar la oración del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su propio pueblo lo está rechazando a Él. Y Él dice que llevo tiempo hablándole y sin cesar. Dios tiene tiempo hablándole al pueblo. Y dice que sin cesar. Sin cesar. ¿Para qué? Para que le sirva. Dios tiene hablándole al pueblo tiempo, sin cesar, para que le sirva, para que hable su palabra, para que confíe en Él. Para que se ponga en las manos de Él. Dios está dando tiempo. Porque mientras
que Dios no le diga a Noé que entre al arca, que viene simbolizando, mientras que Dios no le diga a Jesús, bueno, llegó la hora de ir por el pueblo. Hay tiempo para obedecer a Dios, y Dios quiere que le sirvan, hermano, que le sirvan de una manera diligente y sobre todo obedeciendo su palabra y andando por las sendas antiguas. Oye lo que dice el Señor. Oye lo que dice, oigamos lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Como el Señor nos mencionó en servicios anteriores, tenemos que detenernos. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Tenemos que separar tiempo para escuchar la voz de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para poder saber cuando es Dios que nos está hablando. Amén. Pero Dios dice, le hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis. Y os llamé. Dios nos llamó. Dios nos está llamando a que seamos su pueblo, porque somos su pueblo, tenemos que aceptarlo. Él nos hizo a nosotros para que le adoremos a Él solo. Somos su pueblo. Amén. Somos su pueblo. Él nos hizo y nos llamó y nos sigue llamando hasta el día de su venida. Y no oímos. Endurecemos nuestros corazones. Amén. Dice Dios, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Y nos estaba hablando acerca de las obras. Las obras que estaban haciendo. Él nos estaba llamando, estaba hablando acerca de las obras, y siguieron tras las obras. Tras las obras. Lo mismo. Lo mismo que se practica en Egipto. Distraído. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue confundido, engañado y confundido. Oye esto, iglesia. Haré también a esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Por qué? Porque no obedecieron.
no obedecieron el llamado. Siguieron en el engaño. Pero ¿qué Dios nos dice? Que nos detengamos. Detente. Detente. ¿Por qué? Porque siempre hay algo más que se puede hacer para Dios. Y si Dios le ha hablado a alguien aquí o a alguien que nos escucha, ¿qué Dios está esperando? ¿Qué Dios está esperando, iglesia? ¿Ah? ¿Qué Dios está esperando? Que le escuche, que le obedezcamos. Oído, iglesia, que le obedezcamos. ¿Por qué? Porque si no obedecemos, va a llegar el tiempo que no nos escuchará Él a nosotros. Y dice, os echaré de mi presencia. Os echaré de mi presencia. Cuando llegue el tiempo, ahora sí, quiero hacer las cosas para ti. Y si es tarde, Él va a decir, sal de mi presencia. Por eso que tenemos que hacer las cosas de Dios. ¿Cuándo, iglesia? Ya. Porque mañana puede ser tarde. Si has estado sirviéndole a Dios y retrocediste y no estás haciendo las, pues vamos a decir que has perdido tu primer amor. Podemos amar a Dios, servir a Dios, pero dejar de hacer las cosas que hacíamos al principio de nuestro primer amor. Y Dios dice, para el que has dejado de hacer, porque por ejemplo, si antes se congregaba a una iglesia cristiana y ha retrocedido por pena o por confusión, por engaño, si ha retrocedido por confusión, por pena o engaño, está a tiempo para arrepentirse y que nadie tome tu lugar, que nadie tome tu corona. ¿Qué Dios nos dice? Que nadie tome nuestra corona. ¿Y cuál es la forma de que nadie tome nuestra corona? Obedeciendo. Dice que no dejemos de hacer lo que hacíamos para Cristo. No dejemos de hacer lo que hacíamos. Y lo que hagamos para Cristo, hagámoslo bien. Amén. Amén. Y dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué, iglesia? Dice que no te oiré, porque Dios nos viene hablando. Dios nos viene hablando. Y el pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Por eso la ira y el enojo de Dios vino sobre el pueblo en ese entonces. Cuando Dios llegó al punto y le dijo que no levanten oración, que no levanten clamor, porque no oiré.
es porque Él ha estado hablando y nosotros le hemos estado ignorando. Y nosotros le estamos ignorando a Dios. Amén, iglesia. Nosotros estamos dejando a Dios para después. Hay personas que están dejando a Dios para después. Y Dios nos viene hablando y dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a ira. Somos malos. Dios le está hablando a su pueblo y el pueblo dice: no iremos, no serviremos. ¿Sí? Haremos la cosa como nos parezca. Dios puede decir, el Señor puede decir esto, pero nosotros vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Aparte de la palabra de Dios. ¿Y eso qué va a hacer, iglesia? Provocar a Dios a ira. A Dios a ira. Dice que Él es pronto para oír, tardo para hablar y lento en airarse. Lento en airarse. Pero Dios llega al punto de ira. Dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Él no estaba hablando. Y dice que desde tiempo le he estado hablando. Y sin cesar. Pongámonos a ver o a pensar cuántas veces Dios nos ha dicho que te quiere utilizar, que tiene un propósito contigo. ¿Cuántas veces? Y le decimos no. Le decimos no. Pongámonos a ver. Quiero que cantes o quiero que hagas cualquier, o que Él te va a decir, quiero que me sirva, quiero que prediques. Él te va a decir, quiero que sigas confiando en mí. Él te va a decir. Él no ha estado hablando. Él no ha estado hablando. ¿Y qué ha estado haciendo el pueblo de Israel, iglesia? ¿Qué ha estado haciendo el pueblo de Israel? Provocándolo a ira. Cuando lo ignoramos, ¿en serio? Cuando lo ignoramos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, le estamos provocando a ira. ¿Por qué? Porque estos son tiempos finales. Estos son tiempos decisivos. Estos son tiempos que tenemos que escoger el destino para nuestras almas. ¿Y cuál es el destino? ¿Cuál es el destino que estamos esperando, iglesia? La salvación. Este es el tiempo de escoger el destino. Y si Dios nos quiere dar algo bueno, porque todo lo de Dios es bueno, y Él vemos que estamos ignorando y sobre todo haciendo cosas que lo llevan a ira, su pueblo, y Él dice que Él va a comenzar primero ¿por quién? Por su pueblo. Y dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No habrán más bien ellos, dice, no habrán más bien ellos mismos
su propia confusión. Voy a repetir ese versículo. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, no. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Estamos viendo cuando hacemos lo opuesto a lo que Dios nos está hablando. Cuando endurecemos nuestros corazones, cuando no obedecemos a Dios, cuando lo dejamos para después, cuando lo ignoramos, cuando lo llevamos a ira, cuando lo llevamos a ira, cuando lo despreciamos. El que nos dice, iglesia, el que nos dice que va a llegar el día que no os oiré. Amén. Va a llegar el día que no os oiré. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque Él dice, iglesia, lo que Él no está hablando, las palabras que Él está hablando para estos tiempos, iglesia, es primeramente para el pueblo de Dios. Para que no tomemos la palabra de Dios por poco. Para que no tomemos las cosas de Dios por poco. Que si Él nos dice que Él está cerca, es porque Él está cerca. Amén. Y que no despreciemos o que no desechemos o que no abandonemos ya lo que tenemos. Amén. Y Él nos dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No te oiré. Y Dios sigue siendo bueno. ¿Y cuándo? Todo el tiempo. ¿Quiénes son los malos, iglesia? Nosotros. Hay uno que lo cree. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los que tenemos el corazón endurecido. Dios nos quiere dar la victoria. Dios nos quiere dar la victoria en este tiempo. Hay pueblo que se ha detenido y ha escuchado la voz de Dios y se han arrepentido y sus pensamientos han sido de buen fruto. Seguir el camino de la vida. Amén. La iglesia han dado fruto de seguir el camino de la vida. Pero hay otros que no se han detenido o se han detenido y porque dice Dios que es por tratar de llevarlo a ira o porque Dios, cuando Dios llega a ira es porque se está haciendo fuera de su voluntad. Como dice el pecado de uno mismo lo alcanza. Amén. Y Dios sigue siendo bueno todo el tiempo. Pero el pueblo de Dios hizo que Dios llegara a ira. ¿Y cómo podemos evitar que Dios no llegue a ira? La iglesia, arrepintiéndonos. Amén. Arrepintiéndonos del pecado, obedeciendo su voz,
obedeciendo su voz. Y no solamente obedeciendo su voz, obedeciendo su voz y a tiempo. Que Dios nos ayude a estar listos. Que no tomemos esta palabra por poco. Tenemos que ser obedientes. Si Dios nos ha llamado para servirle, sírvele al Señor. Si Dios te ha dicho que tiene un propósito con tu vida, sírvele al Señor. Porque después vamos a tener que darle cuenta. Porque Dios nos habló sin cesar. Y cada vez que Dios nos habló, iglesia, Él lo tiene anotado. Cada vez que Dios nos habló sobre algo, Él lo tiene anotado. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hablar con el Señor. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que el pueblo es un pueblo malo. Es un pueblo malo. El pueblo de Israel es un pueblo malo. Usted le viene hablando al pueblo de Israel sin cesar. Y dijeron, no iremos. Dijeron, no andaremos. Y el fin que usted quiere dar a su pueblo es el fin de victoria, porque usted es un Dios de victoria. El fin que usted le quiere dar a su pueblo es la victoria. La victoria. Y le pedimos a Dios que tenga misericordia. Y Él tiene misericordia mientras Él no haya venido. Que nosotros recapacitemos el que no está haciendo la voluntad de Dios, el que no ha obedecido el llamado de Dios, el que está tardando para poner por obra lo que Dios le ha dicho acerca de su llamado, para que le sirva. No te tardes. Como dice, que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas y que nos ayude a estar firmes hasta el fin, y que nuestro corazón esté firme y que pueda entender su voz y discernir su voz, y sobre todo que nos dé fuerza para poner su palabra por obra, y decimos que se haga su voluntad. Decimos que se haga su voluntad. Ayuda a tu pueblo a ser obediente y a hacer las cosas a tiempo. Hacer las cosas a tiempo. A todo aquel que está caminando en pecado o que sabe que está haciendo, que Dios está provocándolo a ira, arrepiéntete, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador en esta hora, y Él es fiel y te perdona, pero te dice, no peques más,
No peques más. No peques más. Le pedimos a Dios fuerza para seguir guardándonos del pecado y que su ira cese sobre la tierra. Que el pueblo proceda al arrepentimiento y reconozcamos y reconozcan que Dios es el que tiene el control y Él tiene un propósito. Él está enviando un mensaje. Él está enviando un mensaje para estos tiempos. Y es que la hora se acerca para que seamos salvos, seamos obedientes y hagamos su voluntad, porque hacemos la voluntad de Dios y es para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pido por cada hermano, por cada hermana que se encuentra aquí, por cada hermano, por cada hermana que nos ve, familiar que nos ve y sigue, que Dios le bendiga de una forma especial y que le ayude a estar firme, a estar preparado para el día de su venida, y que no nos toque orar y arrepentirnos cuando llegue el tiempo que Él dice que ya Él no nos oirá más. Ese es el tiempo cuando Él le dice a su hijo: ve por el pueblo, y cuando le dice a Noé: Noé, entra al arca. Entra al arca. ¿Y quiénes se salvaron, iglesia? ¿Quiénes se salvaron? Los que entraron al arca. ¿Y quiénes entraron al arca? Noé, su familia y animales. Muy bien, hermano. Mas nadie entró al arca. ¿Por qué? No creyeron. Y así hay muchos que oyen la palabra de Dios y no creen. No creen. No creen. Que Dios nos ayude a creer. Que Dios nos ayude a creer. Y que Dios nos ayude a no ser confundidos para que Él caiga en ira sobre nosotros. Amén. Declaramos que la paz de Dios, la paz que Él solo puede dar, esté con todos vosotros, esté con todo aquel que nos ve y nos sigue en este momento. La paz de Dios. Y la paz de Dios no es como la que el mundo da. ¿Por qué? La paz de Dios es descanso para el alma. Pedimos descanso para nuestras almas. Pedimos la paz de Dios. Que nuestras almas tengan descanso durante esta semana. Seguimos orando. Seguimos testificando. Y hablando de testificar, el Señor nos habló que en estos tiempos serán tiempos malos. Los tiempos irán de mal en peor. Amén. Y dentro de lo malo ocurrirán cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas podemos mencionar milagros. En estos tiempos Dios está contestando oración. ¿Por qué? Porque Él no ha venido todavía. Cuando Él venga por su pueblo, va a llegar el tiempo que va a ser muy tarde para que conteste oración. Dios está trabajando aún en estos tiempos, que cuando cosas parecen imposibles para los hombres, para Dios es posible. El Señor nos dijo, nos habló
que en estos tiempos difíciles pasarán cosas buenas, porque Él está trabajando. Y una de las cosas buenas que nos mencionó es su venida. Y en lo personal testificamos para la gloria de Dios que Dios escuchó oraciones de su pueblo, de familias, de padre, de madre, y amistades, amigos y todo el pueblo en general que creyó y oró con fe, porque Dios honra la fe. Dios honra la fe. Hay algo que Dios honra, iglesia, es la fe. Él dice que como creas, se te sea hecho. Y para la gloria de Dios, se ha creído que Dios está trabajando para este tiempo. Y nuestra nieta pasó por una cirugía de corazón. Una cirugía muy delicada para una criatura de tan temprana edad, que no puede decir o hablar o expresarse. Pero hay algo que Dios honra, y que es la obediencia. Si Dios dice que yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Creer, tener fe y creer que Jehová es el que va a hacer la obra por nosotros. Jehová pelea por su pueblo. Cuando obedecemos, cuando creemos, ocurren milagros que para el hombre son imposibles, pero cuando ponemos todo en la mano de Dios, para su gloria, dice que la victoria es de mi pueblo. La victoria es de mi pueblo Israel. Yo le daré victoria a mi pueblo Israel. Yo le daré la victoria al pueblo de Israel, porque obedecieron. Hay pueblo de Israel que obedeció. El pueblo de Israel que obedeció verá milagros para este tiempo. Hay pueblo de Israel que está lleno de fe también, que está viendo cosas grandes para este tiempo. Hay pueblo que está viendo puertas abiertas para este tiempo. Tiempos difíciles, cosas buenas. Dice Dios, yo pelearé por vosotros. Dios hizo la obra y tenemos para la gloria y honra de nuestro Dios a nuestra hija, a nuestra nieta con nosotros, dándole gracias cada día por su vida. Y sabemos que Dios estuvo con ella desde temprana edad. Amén. Y dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas y ocultas que aún no conoces. Y eso es para cuándo, iglesia? Para estos tiempos. Para este tiempo. Dios no ha sido afectado. El poder de Dios no ha sido afectado. Amén, iglesia. Dios dijo, obedeced. Dios quiere que le obedezcamos, que hagamos sus cosas bien y a tiempo y con amor. Y con amor. Porque el fin que espera es bueno. El fin que espera es bueno. La paz para nuestras almas. Así que le damos gracias a Dios por los milagros que ha hecho, por la victoria que le ha dado a su pueblo, y también por las pruebas y luchas y las aflicciones, porque eso lleva a la fe. Ahí donde ve Dios si estamos afirmados. Amén, iglesia. Ahí donde Dios ve si estamos afirmados en las pruebas, en las luchas y las aflicciones. Y declaramos que Dios nos dará victoria sobre esta semana
que viene. ¿Por qué? Porque ponemos en sus manos el mal y el afán de esta semana también. Que Él siga tomando control. Seguimos orando por hermanos, hermanas, familiares, por propósitos, por la palabra de Dios, que nos ayude a estar firmes, y por paz. Y la paz que Dios da no es como la que el mundo la da. Recibamos paz, paz, y que nada ni nadie nos robe la paz. Amén. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno, y que los mantenga firmes, y que la paz de Dios esté con cada uno, y ayúdanos, Dios, a ser obedientes. Amén. Y hacer las cosas de Dios bien y a tiempo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Padre. Haznos ir en paz. Gracias por la victoria que nos has dado, ¿no? Y la victoria son nuestras y la gloria es tuya. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que has traído para nosotros en el día de hoy. Que tu ira está sobre el pueblo, porque el pueblo está haciendo actos que no le agradan a Dios. Nos exhorta a que nos detengamos y que veamos por qué senda estamos andando, y que hagamos las cosas por la senda correcta, que escojamos el bien. ¿Y cuál es el bien, hermano? La vida y el bien, ese es Jesús. Que Dios le bendiga, iglesia, y que la paz de Dios esté con cada uno, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Denle un abrazo a su hermano y dígale: Dios te bendiga. Sé obediente, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a hacer las cosas de Dios bien y a tiempo. Porque Dios no está hablando. Dios no está hablando. Todavía hay tiempo, iglesia. Todavía hay tiempo. Pero recuerda, iglesia, que Dios dice que va a llegar el día que ya no oiré. Eso es cuando Él viene. Así que Dios ayude a su iglesia a estar firme, preparado hasta el día de su venida. Y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Un fuerte abrazo y que Dios le siga bendiciendo.